Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1, clase 21. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los pies del Señor representan la predicación del Evangelio, y el hecho de que sean semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, hace referencia al efecto que produce en quienes lo escuchan. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es el principal objetivo por el que el Señor vino a la tierra, para restablecer la relación de los hombres con su Creador y recuperar el aliento de Dios. Para ello es imprescindible predicar el Evangelio. Por tanto, el Señor dice que los pies de aquellos creyentes que se alistan en esta honorable labor son hermosos. El cometido es la pacificación para que el Espíritu majestuoso que está sentado en el trono deje de ser afligido por los pecados que cometen los hombres. En consecuencia, es necesario anunciar las buenas nuevas de reconciliación. La predicación poderosa va a dar sus frutos, y eso es lo que representan los pies del Señor, la decisión que cada hombre tomó ante su mensaje de amor. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Juan continúa mirando al Señor y dirige su mirada hacia sus pies, que describe como semejantes al bronce bruñido, es decir, pulido, que hace referencia a que las cosas que se ponen delante de él se reflejan como si se miraran en un espejo. Después añade refulgente como en un horno, es decir, que emite resplandor como si estuviera sometido a un fuego intenso. Por lo tanto, los pies de Jesús simbolizan el juicio eterno, el destino que les deparará a las almas según hayan sido sus obras. La simbología del bronce bruñido o pulido hace referencia a los creyentes que con sus vidas reflejan las obras de Jesús y viven de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial, manifestando así la grandeza del Todopoderoso. En la antigüedad, las mujeres utilizaban el bronce bruñido como espejo para maquillarse y esperaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de agua del tabernáculo y su base estaban hechas de bronce. En ocasiones, este material en la Escritura representa el juicio sobre el pecado de los hombres, y eso es lo que simbolizan los pies del Señor hechos de bronce bruñido. En la fuente vemos el efecto que tiene la palabra de Dios sobre sus hijos para purificarlos de sus pecados. El bronce del lavabo provenía de los espejos de las mujeres, de modo que los sacerdotes podían reflejarse y saber dónde necesitaban lavarse. El creyente genuino usa la Biblia para examinarse espiritualmente y así poder identificar los pecados que necesita eliminar de su vida. Es normal que los creyentes quieran mostrar una imagen de santidad en las reuniones de la iglesia para manifestar que tienen una vida acorde con la palabra de Dios, pero los verdaderos creyentes son los que también reflejan al Señor Jesús cuando se encuentran fuera del templo. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago, capítulo 1, versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Oidores, pero no hacedores. Santiago habla sobre esto y señala a algunos creyentes como oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Para ilustrarlo, utiliza la metáfora de un espejo, representando a los creyentes cuando vienen a la iglesia y escuchan el mensaje del pastor
y ante la predicación pueden identificar los pecados que están cometiendo y se retiran del servicio con la intención de arrepentirse y cambiar. Sin embargo, una vez fuera, se olvidan de todo lo que escucharon y continúan con sus vidas pecaminosas. Después vuelven a otro servicio, les vuelve a ocurrir lo mismo y cuando se retiran, hacen lo mismo que la vez anterior. Se olvidan de que notaron sus faltas con el Señor. De esta manera se convierten en oidores, pero no en hacedores de la palabra. En consecuencia, Santiago dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. En ese momento, la enseñanza funciona como un espejo que le permite identificar todos sus pecados, pero cuando se va, se olvida del estado en el que estaba y sigue cometiendo los mismos errores. Evidentemente, el deseo debe ser el de participar en todas las reuniones, porque la enseñanza de los pastores es el pilar para que el espíritu siga desarrollándose y el alma siga embelleciéndose, para que la grandeza del Hijo de Dios se establezca en el espíritu y luego se manifieste en la parte del cuerpo. Eso es lo que glorifica al Padre Celestial en la vida de los creyentes. El objetivo principal del evangelismo es que los hijos de Dios manifiesten externamente el cambio que han experimentado internamente en su espíritu, para que aquellos que los ven y no forman parte de la familia celestial sientan el deseo de unirse y también ser transformados. Vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. Ezequiel capítulo 22, versículos 20 al 22. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Esto es lo que va a acontecer con todos aquellos que ignoraron sus palabras. Serán arrojados al horno para ser fundidos en el fuego del furor del Señor eternamente. Además, añade que soplará sobre los que vayan a ser arrojados dentro para que el fuego se haga más fuerte y ardan más rápido. Y en ese momento sabrán que Dios ha derramado su enojo sobre ellos. Por lo tanto, sus pies, semejantes al bronce bruñido, hacen referencia al juicio divino y eterno del Creador. Los que se vean reflejados en el pulido de sus pies serán recompensados por sus obras. Los otros serán olvidados en el lago de fuego por los siglos de los siglos, sufriendo un castigo eterno. En definitiva, los pies del Señor representan la salvación o la perdición de las almas de los hombres. Por eso, cuando se presentó al apóstol Juan, lo hizo como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Su voz como estruendo de muchas aguas. La expresión su voz como estruendo de muchas aguas describe la naturaleza impresionante e imponente de la voz de Jesucristo, tal y como se presenta en la visión de Juan. Representa el sonido poderoso y majestuoso de muchas aguas, como el rugido de un torrente o la fuerza de un océano embravecido, que transmite la idea de la potencia y la autoridad divina de Cristo. En la Escritura, el sonido del agua a menudo se asocia con la majestuosidad de Dios. En este caso, al comparar la voz de Jesucristo con el estruendo de muchas aguas, se enfatiza su autoridad suprema y la capacidad de su palabra para causar un impacto significativo. La metáfora sugiere que la voz de Cristo no es débil ni pasiva, sino poderosa, resonante y capaz de impresionar profundamente a quienes la escuchan. Esta descripción refleja la idea de que la palabra de Jesucristo, su enseñanza y su mensaje son de una importancia trascendental y tienen un impacto significativo en quienes la reciben. Además, el simbolismo del agua puede evocar imágenes de purificación y renovación espiritual, subrayando la capacidad de la palabra de Cristo para transformar vidas y renovar el espíritu de quienes lo siguen. También se puede interpretar la expresión como estruendo de muchas aguas en el sentido de que se refiere a la predicación realizada por todos sus hermanos, que dependen totalmente de sus palabras para evangelizar y que necesitan acudir a la voz del Hijo de Dios y al respaldo del Espíritu Santo para expresarse con poder. La unificación de todos los que evangelizan constantemente suena como un estruendo de muchas aguas,
Por ese motivo, los pies se asocian con bronce bruñido, refulgente como en un horno, y la voz del Señor se compara con un estruendo de muchas aguas, trabajando en conjunto para la salvación de las almas. Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este versículo resalta la autoridad que Jesús otorga a sus discípulos cuando los envía a predicar el mensaje del reino. Él establece una conexión directa entre la aceptación o el rechazo de sus enviados y la actitud que los oyentes tienen hacia Él y hacia su Padre Celestial. Es un recordatorio de que quienes comparten las aguas del Evangelio no hablan por sí mismos, sino que transmiten su mensaje, y que su rechazo no es solo contra el humano, sino un rechazo directo a Dios. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios evangelizan, sus pies son hermosos, pero en su transitar dejan un doble efecto. Por el estruendo de las muchas aguas, unos aceptan el mensaje y se vuelven a la imagen de Jesús, y otros rechazan la predicación, siguen con la personalidad del diablo, y su final es el lago de fuego. La predicación expresada a través de muchos hijos de Dios sería el simbolismo de la voz del Señor como estruendo de muchas aguas, debido a la pasión y la convicción con que transmiten el mensaje de salvación. El bronce bruñido, refulgente como en un horno, es el resultado que ocasiona en los oyentes vida eterna para unos y muerte para otros.